¿no? Ese es un campo escalar, por ejemplo, la presión. Ahora, ejemplo de un campo vectorial, la velocidad del viento en cada punto de la Tierra. Ese es un campo vectorial, ¿no? Que también está variando, ¿no? La velocidad del viento no podemos decir que es constante, está variando de un punto a otro punto. La temperatura también es un campo escalar, ¿no? Entonces, fíjense ustedes en esta gráfica, podemos ver cómo, bueno, y determinar esa función, ¿no? De ese campo escalar, es lo que nosotros debemos tratar de hacerlo, ¿no? Fíjense ustedes acá, cómo está variando la presión en una cierta región del espacio. Claro, en general es función de las tres coordenadas, de X, Y, Z. Pero la temperatura es un escalar. Por lo tanto, ese es un ejemplo de un campo escalar. Y aquí lo que tratamos de determinar es esa función, ¿no? Cómo varía la temperatura con las coordenadas. Acá tenemos un ejemplo de un campo vectorial en dos dimensiones. Ahí está. Puede representar cualquier campo vectorial, por ejemplo, el campo eléctrico, digamos, puede ser, ¿no? Entonces, este es en el espacio bidimensional, es decir, va a tener dos componentes. La función en el eje X y esta es una función en el eje Y. Entonces, este es un campo vectorial. Si graficamos esta función, esto sería el campo vectorial. Así está cambiando en el espacio bidimensional. Este es un campo vectorial. La velocidad del viento en un huracán. Este es un campo vectorial. Tratar de determinar la velocidad del viento en un huracán es tratar de determinar esa función, ¿no? Es una función de las tres coordenadas y en las tres direcciones también, porque es un vector. La presión, ¿no? La presión atmosférica en un huracán. Para poder determinar esto hay que tratar de determinar este campo escalar, que es la presión como función de las tres coordenadas. Digamos que eso ya es un caso real, ¿no? La presión es una función de las coordenadas. Entonces ese es un campo escalar. Bien, vamos a ver ahora las derivadas espaciales de los campos. Cuando estos campos sean vectoriales o escalares, varían en el tiempo, simplemente su derivada con respecto al tiempo, o la derivada temporal también se le llama, simplemente derivamos esto con respecto al tiempo. Claro, porque estos campos pueden variar en el tiempo. Lo que nosotros vamos a ver, si es cierto, son campos estáticos, por lo tanto no hay dependencia del tiempo. Pero más adelante, en la segunda parte, ustedes van a ver ya que también esos campos pueden variar en el tiempo. Por lo tanto, aparece una variable más que viene a ser el tiempo. ¿Ya? Pero lo que nos interesa a nosotros en esta primera parte es cómo cambian en el espacio. Porque son campos escalares, lo único que no dependen es del tiempo, pero pueden depender de las coordenadas. Por ejemplo, la temperatura. La temperatura en una cierta región del espacio es función de las tres coordenadas. Y por lo tanto, tomamos la derivada con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z. ¿Ya? Esas son las derivadas espaciales de un campo escalar. Bueno, muchas veces nosotros vamos a utilizar este operador que se llama el operador Nabla. Es un operador vectorial diferencial. Entonces, ¿cómo se representa este operador? En coordenadas cartesianas lo representamos así. Es un operador diferencial, ¿no? Tiene las tres componentes, I, J y K. Así está definido el operador Nabla. La derivada con respecto a X, derivada con respecto a Y y derivada con respecto a Z. De una determinada función. Entonces a este operador se le llama operador Nabla. Es un operador vectorial diferencial. ¿Qué lo vamos a utilizar? Bastante. Este operador Nabla, vamos a ver, va a ser muy usado por nosotros para describir los campos. Bien, supongamos que tenemos dos puntos, ¿no? Un punto P1 y un punto P2, separados por una pequeña distancia, por un pequeño vector, podemos decir, ¿no? Un pequeño vector de desplazamiento, podemos llamarlo así. Delta de R. Va a ser un vector que separa estos dos puntos. Entonces, tenemos aquí en el punto P1 la temperatura es T1 y en el punto P2
la temperatura es T sub 2. Estos son campos escalares. La diferencia de temperaturas entre los dos puntos físicos reales es T sub 2 menos T1. Entonces, como la temperatura es un escalar, la diferencia de temperaturas también será un escalar. Pero ahora, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos el punto P1 acá y el punto P sub 2. La diferencia entre estos dos puntos lo expresamos a través de las componentes de este vector. Este vector es el que une el punto 1 con el punto 2. Entonces, en el punto T2 tendremos que sus componentes serán x más delta de x, ¿no? Está el punto 1, este es el punto 2. Este delta de R es un vector que tiene tres componentes, ¿no? Tiene la componente x, la componente y y la componente z. Lo vamos a escribir así. Aquí lo ponemos. Este delta de R es un vector. Delta de x, componente y, componente j. T sub 2 puede ser expresado así, ¿no? Este punto lo podemos expresar como viene a ser y más esta pequeña distancia que se ha desplazado en el eje y. Y para la componente z, z más delta de z. Entonces tanto delta de x, delta de y, delta de z son las componentes de este vector, desplazamiento. Aquí hacemos un desarrollo en serie de Taylor, considerando de que este es un pequeño desplazamiento. ¿Ya? Estamos tomando dos puntos muy cercanos. Entonces, al desarrollar esto en serie de Taylor, quedaría acá txyz. El primer término sería derivada de t con respecto a x por delta de x, más derivada de t con respecto a y por delta de y, más derivada de t con respecto a z por delta, y más las siguientes componentes. Las siguientes serían las componentes cuadráticas. Pero como el delta de x es una cantidad pequeñita, nos quedamos solamente con los primeros términos, ya que son estos tres. Los demás términos ya son de menor orden. Sería delta de x al cuadrado, delta de x por delta de y van a aparecer por ahí, delta de x por delta de z. Digamos, son términos ya de menor orden si consideramos que delta de x es una cantidad pequeñita. Por lo tanto, ¿qué viene a ser este? Este viene a ser T1. Este de acá es T1. Vamos a ponerlo ahí. Este término que ven ustedes acá es la temperatura en el punto 1. Es decir, aquí vamos a tener T2 menos T1, ¿no? Pasando esto a la izquierda. Porque este es T1. Ahí está. Es igual a T1, la temperatura en estas coordenadas, en X, Y, Z. Entonces lo que tenemos acá es T sub 2 menos T1. Y a la derecha queda todo esto de acá. ¿Y qué viene a ser T2 menos T1? Viene a ser nada menos que delta de T. Ahí está. Entonces, lo reemplazamos acá, ¿no? Entonces este de acá es delta de T con respecto a X, más delta de T con respecto a Y. Ya está. Ahí está. Entonces, lo que tenemos aquí es un escalar, ¿no? Lo que está a la izquierda es un escalar, que nos da la variación de la temperatura. Y lo que está a la derecha, ¿cómo lo podemos expresar? Podemos expresar así. Utilizamos el gradiente, ¿no? El gradiente de T. ¿Qué viene a ser el gradiente de T? Es una derivada, pero con dirección. Ahí está. Eso viene a ser el gradiente. El gradiente transforma un campo escalar en un campo vectorial, porque esto ya viene a ser un vector. ¿Ya? Pero el gradiente, claro, se toma de un campo escalar. Es decir, este es un campo escalar,
pero al tomar su gradiente del campo escalar, ya lo transforma en un vector. Por eso se le llama al gradiente como una derivada con dirección. Dice, en cada punto el vector gradiente apunta en la dirección de máxima variación. Es decir, que el gradiente va a apuntar en qué dirección la función cambia, pero una variación máxima. Ese es el gradiente. ¿Ya? Entonces, gradiente de t lo podemos expresar de esta manera, ¿no? Nabla, que es un operador diferencial de t. Bueno, y esto lo vamos a utilizar para poder expresar la variación de la temperatura, ¿no? La variación de la temperatura de un campo escalar lo podemos expresar nada menos como con el producto escalar entre el gradiente del campo escalar multiplicado por el desplazamiento. Este es el vector de desplazamiento, delta de R. Lo podemos ver de acá. Todo esto se puede expresar como el producto escalar entre el gradiente de t multiplicado por delta de R. Aquí lo tenemos delta de R. Entonces, si nosotros tenemos aquí el gradiente y lo multiplicamos por el delta de R ya sabemos a qué es igual. El delta de R es delta de X por Y más delta de Y por J más delta de Z por K. Si multiplicamos escalarmente estos dos vectores, ¿no? Fíjense lo que obtenemos. La componente X de este vector es delta de t. El gradiente, este es el gradiente, con respecto a X. La componente de X delta R es delta de X, ahí está. La componente Y del gradiente de t es este. La componente Y, delta de Y. Y más la componente Z por delta de Z. ¿Ya? Entonces, la variación la variación de temperatura entre dos puntos lo podemos expresar como el producto escalar entre el gradiente por el vector de desplazamiento. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ahí está. Entonces podemos decir, la diferencia de temperaturas entre dos puntos cercanos es el producto escalar del gradiente de la temperatura multiplicado por el desplazamiento, por el vector de desplazamiento entre los dos puntos. Esa es entonces la diferencia de temperaturas entre dos puntos cercanos. Bien, ahora, claro, para los diferentes problemas que se van a presentar, no siempre vamos a tener problemas que se pueden resolver en el espacio con simetría, digamos, cartesiana, ¿no? Es decir, en coordenadas cartesianas, esto sería el gradiente, pero muchas veces vamos a tener problemas con simetría cilíndrica. Entonces, ¿cómo expresar el gradiente en coordenadas cilíndricas? Aquí lo tienen. Bueno, ¿de dónde sale esto? Ya después les voy a mostrar. Esto, un tema, se llama coordenadas generalizadas para poder dar el gradiente en cualquier sistema de coordenadas. Entonces, lo que hemos visto acá es el gradiente en coordenadas cartesianas. En coordenadas cilíndricas, el gradiente es así, toma esta forma. Y en coordenadas esféricas lo tenemos así. Es el gradiente en coordenadas esféricas. Bueno, depende del problema que se les plantee. Van a tener ustedes coordenadas, simetría cilíndrica o simetría esférica. Entonces, si se presentan esos casos, es conveniente expresar el gradiente tanto en coordenadas cilíndricas como en coordenadas esféricas. Ahí tienen un ejemplo del gradiente. Entonces tienen ustedes el campo escalar U, que es igual a fxyz. Queremos encontrar la diferencia entre dos puntos de este campo, puntos muy cercanos, ¿no? Por eso es un diferencial. Un diferencial es una cantidad infinitesimal. Bueno, acá tenemos el gradiente, ¿no? Por ejemplo, ahí siempre apunta en la dirección de máxima variación de la función del campo escalar. Propiedades importantes del gradiente. Se aplican a funciones escalares.
El gradiente de una función es un vector. Es decir, el gradiente siempre ustedes lo van a aplicar a funciones escalares. No van a aplicar usted el gradiente de una función vectorial. No, esto va siempre relacionado con los campos escalares. ¿Ya? Porque el gradiente viene a ser ya un vector, ¿no? El gradiente de una función es un vector. El gradiente apunta en la dirección de máximo cambio de la función. Ahí está. Siempre apunta en la dirección de máximo cambio de la función. Para que vean ustedes un ejemplo. Ahí está. Calcular el gradiente de la siguiente función. ¿Cómo tomamos el gradiente? Entonces tienen ustedes acá, como esta es una función de dos coordenadas, el vector, que es el gradiente de este viene a ser un vector. Como estamos trabajando en el espacio bidimensional, va a tener dos componentes. La componente en el eje X y la componente en el eje Y. Entonces derivamos este con respecto a X y derivamos este con respecto a Y. De esa manera se obtiene el gradiente. ¿Ya? Entonces, esta es la función. Si derivamos, por ejemplo, con respecto a X, ¿qué nos va a dar? La derivada de e a la menos x cuadrado más y cuadrado viene a ser esta misma función, pero además hay que derivar acá el exponente. Entonces acá sería derivada de, con respecto a x, sería menos 2x, ahí está, menos 2x. Este sería la componente en x. Y la componente en y también volvemos a derivar, pero ahora con respecto a y. Y lo que se deriva acá es la parte que corresponde a y, menos 2y. Entonces esto sería el gradiente de esta función. Y si ustedes grafican la función en el espacio bidimensional, sería así. Esta es esta función. Graficándole. ¿Y cómo es su gradiente? Su gradiente sería así. ¿Por qué tenemos esa dirección? Porque el gradiente siempre apunta en el punto de máxima variación. ¿Y dónde, si ustedes se fijan acá, dónde tiene la máxima variación? ¿En dónde lo tiene? Acá, ¿no? Acá, fíjense ustedes, aquí está la máxima variación de esta función. Entonces el gradiente va a apuntar en esa dirección, así. Lo tenemos acá, está apuntando hacia ese punto. Porque este es el punto de máxima variación de esa función. Eso es el gradiente. Entonces ahí, para que ustedes lo vean, esta es la función y este es su gradiente. El gradiente siempre es un vector. ¿Cómo está apuntando el vector? Así, hacia este punto, porque este es el punto, es el de máxima variación. Por lo tanto, el gradiente va a apuntar a ese punto. Así está apuntando. Tienen ahí otro ejemplo. Calcular el gradiente de la función fxy. Seno raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces derivamos con respecto a x y derivamos con respecto a y. La derivada de seno es coseno, ¿no? Pero además hay que derivar el argumento. El argumento es todo esto. Raíz de x cuadrado más y cuadrado a un medio. Esta es la componente x. La componente y también es coseno, pero ahora hay que derivar esto con respecto a y. Derivamos, quedaría así, ¿no? Un medio, x cuadrado más y cuadrado, menos un medio, por 2x. Ahí está. Todo esto corresponde a la componente x del gradiente. Y la componente y sería este de acá. Ahí está. Esto sería el gradiente de esa función. Ahora, si graficamos esta función, es así. Como que ahí el gradiente. Fíjense ustedes dónde está cambiando la función. ¿Cuáles son los puntos de máxima variación? Esto de acá. Todo esto de acá. Por lo tanto, el gradiente nos va a dar un vector que apunte hacia todos estos puntos que están ahí. Ahí está. Fíjense ustedes, acá está. Que son los puntos de... Todo este punto corresponde a ese círculo, ¿no? Porque ahí están los puntos de máxima variación de esa función. Es un campo escalar alrededor de todo esto. Aquí está variando la... Entonces el vector va a ir apuntando ahí. Así. ¿Ya? Ese es el gradiente entonces de esa función. Todo este alrededor. Todo esto de acá. Ya está. Entonces aquí tienen ustedes la función y este es su gradiente. Fíjense, acá están los puntos de máxima variación de la función. Aquí, alrededor de todo esto. Ahí está.
Bien, y ahora vamos a ver la divergencia. Bien, otra operación que se hace, pero claro, este ya, el que hemos visto, el gradiente es para campos escalares, la divergencia es para campos vectoriales, ¿no? Entonces tenemos aquí un campo vectorial, por ejemplo aquí tenemos un campo vectorial sin divergencia, es decir que este campo vectorial no va a tener divergencia, o su divergencia va a ser igual a cero. Pero acá tenemos ya un campo vectorial con divergencia pronunciada. Fíjense ustedes acá. Aquí la divergencia es diferente de cero. Este también es un campo vectorial divergente. Fíjense ustedes qué pasa con, digamos, estas son la línea de campo, ¿no? Vemos que está aumentando, ¿no? Aquí, por ejemplo, tiene un valor, aquí tiene otro y aquí tiene otro. Este ya es un campo vectorial divergente. Es decir, va a tener una divergencia diferente de cero. Pero el de acá sí es cero, es uniforme. Tenemos un mismo campo vectorial. Cero su divergencia. Y este es diferente de cero también. Y es más pronunciado todavía. La divergencia calculada sobre un volumen es diferente de cero si el número de líneas de campo que entran al volumen no es igual al número de líneas que salen. Acá, por ejemplo, la divergencia sería cero o diferente de cero en este volumen, si nos guiamos con esta definición. Cero, profesor. Claro, cero. ¿Por qué? ¿Por qué cero? Porque son las mismas líneas Las que líneas entran que que salen. entran son las iguales a las que salen. Claro, muy bien. Claro, las líneas que entran es igual a las líneas que salen. Su divergencia, cero. Acá, También, profesor. también, claro, fíjense ustedes. Ingresan por acá y salen por allá. Sí, acá también es cero. Por aquí está ingresando y por acá sale. Aquí ingresan y por acá sale. Ahí está ingresando y por acá sale. Cero también. Ahí está. Por ahí están ingresando y por ahí están saliendo. 4. Divergencia, cero en ese volumen. Dice, la divergencia es diferente de cero solamente si la línea de campo nacen o mueren en el interior del volumen considerado. Solamente ahí es diferente de cero. Ahí, por ejemplo, la divergencia es cero o diferente de cero. En ese volumen. Es diferente. Es diferente, ¿no? Aquí las líneas de campo nacen. Queda uno por acá, por allá. Entonces aquí la línea de campo, la divergencia, perdón, alrededor de este volumen es cero. Aquí nace en la línea de campo. Bueno, esto es muy importante en el electromagnetismo porque eso indica que dentro de ese volumen hay una fuente de esas líneas. ¿Y quién es la fuente? Las cargas. Significa que en el interior de este volumen hay cargas eléctricas. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cómo es que se determina? Consideremos una función vectorial de la siguiente forma, ¿no? Tenemos aquí la componente x,
la componente y y la componente z. La componente x, ¿no? Tenemos a sub x, que es función de x y z, a sub y, también es función de x y z, y a sub z es función de estas tres coordenadas. La divergencia se calcula de la siguiente manera. Así. Bueno, se expresa con el producto escalar entre el operador nabla y las componentes de este vector. Ya sabemos que el operador nabla es un operador diferencial, ¿no? Este es el operador nabla. Es un operador diferencial que tiene tres componentes. La componente y es esta, ¿no? No se preocupen que acá el y este es x, significa también y. Aquí, este x es el y. El y es el j. Y el z es el k. Entonces, este es así. Ya está. Entonces, la divergencia lo podemos expresar como el producto escalar entre el operador nabla y el vector A. Porque si ustedes hacen el producto escalar, ¿no? Aquí ve. La componente y de este vector es la derivada, ¿no? De esta componente, que es la componente x también del vector A. La componente j de este derivada con respecto a y la componente y es este de acá. Y así. ¿No? Entonces, la divergencia de A lo expresamos como el producto escalar entre el operador nabla y el campo vectorial A. Propiedades importantes de la divergencia. Se aplican a funciones vectoriales. La divergencia de una función vectorial es un escalar. Cuando la divergencia calculada sobre un volumen es diferente de cero, significa que en el interior de ese volumen la línea de campo nace o muere. Bueno, en la electrostática nosotros vamos a ver que este corresponde a una cara positiva, porque en una cara positiva la línea de campo sale. Ahí está. Y en una carga negativa y la línea de campo mueren, van hacia la carga, ¿no? Hacia la carga negativa. Bueno, se dice nacen o mueren simplemente porque de aquí salen, ¿no? Digamos que la línea de campo están naciendo de aquí. Pero siempre, cuando vamos a referirnos a las cargas positivas o negativas, aquí decimos que la línea de campo mueren porque ingresan por aquí, hacia la carga negativa. Ejemplo de cómo para poder determinar la divergencia. Claro, todo esto es en coordenadas cartesianas, ¿no? Pero también vamos a ver que hay en coordenadas cilíndricas y esféricas. Calcular la divergencia de esta función, ¿no? Tenemos ahí la función f de x sería seno de x por y más coseno de y por j. Su divergencia. Tomamos la derivada de la componente x de este vector. ¿Cuál es la componente x? Seno de x. Derivamos seno de x con respecto a x, nos da coseno de x. La componente y de este vector es coseno de y, su derivada con respecto a y es menos seno de y. Entonces, la divergencia es un escalar, porque se expresa a través del producto escalar entre el operador nabla y el campo vectorial f. Si es producto escalar, entonces el resultado es un escalar. Entonces, divergencia de f, coseno de x menos seno de y. Ahí está. Esta es la componente x de la función, en primer lugar. Primero, graficamos la función. Esta es la función f de x, seno de x. Bueno, seno de x viene así. Y esta es la función coseno de y en el eje y. Esta es la función. Pero nos interesa la divergencia, ¿no? Esta es la función. Aquí todavía seguimos con la función. Esta es una función vectorial. Por eso es que aquí aparecen los vectores, ¿no? Pero cuando ustedes
grafiquen el campo vectorial, ya pueden fijarse dónde la divergencia va a ser diferente de 0, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿dónde creen ustedes que sería la divergencia diferente de 0? Ahí están las coordenadas. Ustedes díganme con las coordenadas nada más. Ya sabemos que la divergencia es diferente de 0 cuando las líneas que ingresan es diferente a las líneas que salen. Si entran y salen las mismas líneas, entonces su divergencia es 0. ¿Dónde la divergencia será diferente de 0 ahí? En 0 Un punto, dígame. En, Cualquier punto. Por lo menos uno. podría ser en menos 2, sí. Perdón, Menos 2. Componente x menos 2 o componente y menos 2. en Y. Ya, claro, por acá, ¿no? Y Sí, ahí la componente x en 0. en 0, claro, ahí No, está. claro, ahí está. Ahí está, pues este es 0. Sí, Claro, aquí, fíjense ustedes acá, la divergencia va a ser diferente de 0, porque de aquí están naciendo la línea de campo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces aquí, de hecho, la divergencia va a ser diferente de 0. Y acá, fíjense ustedes, acá la línea que ingresan, salen, ingresan y salen, ¿no? Profesor, profesor, entonces va a ser diferente de 0 donde prácticamente las líneas están solas, son las líneas rectas. Claro, o bien salen, no necesariamente líneas rectas, por ejemplo, acá la línea no... No, no, los vectores, pues, los Ah, los vectores. vectores, sí. Sí, Sí. Pueden, aquí por ejemplo están naciendo, significa que por aquí, bueno, si nos referimos al electromagnetismo, aquí va a haber cargas positivas en esta región del espacio, porque de ahí están saliendo. están saliendo las cargas, significa que eso nos indica presencia de cargas, y positivas todavía porque salen. Y también va a haber puntos donde ingresan las cargas, significa que ahí, por ejemplo, como este, ¿no? La línea de campo están ingresando a este punto, significa que ahí hay cargas negativas. ¿Ya? Ahí están, Sí. esos dos puntos. Aquí tenemos cargas positivas y aquí va a haber cargas negativas. La línea de campo están ingresando. Ahí está. Eso es el... Bueno, lo podemos ver, ¿no? Este es donde nacen los campos y aquí es cargas negativas. Otro ejemplo. Calcular la divergencia de la función. Tienen aquí ustedes esta función ahora. Este es un campo vectorial. La divergencia siempre se da con respecto a los campos vectoriales. Entonces derivamos esta función con respecto a x. Esta es la componente x, esta es la componente y. Si derivamos este con respecto a x, nos va a dar coseno de y. Si derivamos esto con respecto a y, nos da también coseno de y. Pero coseno de y menos coseno de y, 0. La divergencia de f siempre va a ser 0. En cualquier punto. Ahí está. Esta es la función. Componente x, componente y. Y esto es su divergencia. Ah, no, esa sigue siendo la función. La divergencia no sería ahí. Y nos están indicando que las líneas que ingresan es igual a las líneas que salen. Por lo tanto, su divergencia va a ser 0. Y también ingresan las líneas y salen, ¿no? O sea, ingresa por acá y se van por ahí. Todas las líneas que ingresan, salen. Ahí, en cualquier punto que ustedes tomen, la línea de campo ingresan y salen. Por lo tanto, su divergencia 0. Cualquier punto que ustedes tomen. Tienen ahora ustedes la siguiente función. E a la menos x sobre 4 al cuadrado, la componente x. Y la componente y 0.5 menos y sobre 4 al cuadrado. Queremos encontrar la divergencia. Derivamos la función en x con respecto a x y luego la función y con respecto a y. Entonces, tomamos la derivada. Sería x cuadrado sobre 16 y 2x menos 2x por 6. Esta es cuando tomamos esta primera derivada. Derivamos la segunda función de una constante 0. Y acá vamos a tener menos y sobre 16.
Entonces, eso es el gradiente. Para saber dónde la divergencia, perdón, es diferente a cero, lo que hay que hacer es hacer la gráfica. Esta es la gráfica de la función. Pero nos fijamos ahí donde su divergencia es diferente de cero. Y vemos que es acá, en esta. Aquí las líneas están ingresando. Por lo tanto, aquí va a haber, si lo relacionamos con los campos eléctricos, será presencia de campos de cargas negativas. Y aquí presencia de cargas positivas. ¿Ya? De acuerdo a eso podemos deducir cómo están distribuidas las cargas. No, suficiente conociendo la divergencia. Ahí es diferente cero, ¿no, profesor? Aquí es diferente cero, pues, porque acá están ingresando la línea de campo, fíjense ustedes. Llegan hasta esta región. Lo mismo acá, de aquí salen. Es diferente de cero. Pero si toman por acá, ahí no, pues ahí ingresan y salen. Cero. Entonces, ¿qué nos están indicando acá? Que aquí hay presencia de cargas negativas. Y acá, presencia de cargas positivas. Así es. Esa es la divergencia. Y cargas positivas, y acá cargas negativas. Entonces, tenemos ahí un ratito. Vaya. Bien, aquí tienen ya ustedes la divergencia en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas. Y ahora vamos a ver el rotacional. Claro, el rotacional también es de un campo vectorial, ¿no? Mide la circulación del campo. El rotacional de un campo vectorial mide la tendencia del campo a rotar en torno a un determinado punto. Para encontrar las posiciones con un valor alto del rotacional, imaginar que la línea de campo representa la línea de flujo, bueno, de un fluido. Es que esto también se le aplica a la mecánica de fluidos. Pero nosotros lo vamos a relacionar esto con el electromagnetismo. ¿Ya? Tenemos aquí ejemplo de campos vectoriales con distintos valores del rotacional. Ahí tenemos el ejemplo A, B y C, ¿no? Por ejemplo, aquí en el primer panel, donde el rotacional es diferente de 0 en el punto 1, aquí en el punto 2 y en el punto 3. Fíjense ustedes que hay un rotacional acá, acá también, acá también. Esto es de rotacional diferente de 0, acá también. Acá también, ya que en 4 y 5 la línea de campo son diferentes. Que la longitud del campo nos está indicando la intensidad, la magnitud del campo. Vemos que hay variación. Pero en 6, fíjense ustedes, ahí no hay variación del campo, ¿no? Tienen el mismo vector, por lo tanto ahí el rotacional va a ser prácticamente 0. ¿Ya? Aquí estamos indicando campos vectoriales con rotacional pronunciado. De hecho, aquí el rotacional es diferente de 0. Acá también, ¿no? Tenemos un rotacional diferente de 0. Ahí está. Estos son campos vectoriales con rotacional igual a 0. Porque esto no va a tener como consecuencia que la partícula rote, pues, si nos encontramos en este campo. ¿Qué está representando acá? Simplemente nos está indicando, estas son la línea de campo, la presencia de una carga eléctrica estática, ¿no? Y eso no genera una rotación, digamos, ¿no? Acá también igual, acá nos está indicando, bueno, acá incluso no, la línea de campo ingresa y sale, aquí no hay nada. Entonces también rotacional 0. Aquí por lo menos esto nos indica que aquí hay una presencia de una carga. Pero igual el campo, el rotacional de ese campo corresponde a 0.
Bien, vamos a ver cómo se calcula el rotacional. Consideremos una función vectorial de la siguiente forma. El rotacional siempre se da con respecto a los campos vectoriales, ¿no? Tenemos ahí un campo vectorial, como es un vector, tiene tres componentes. De la componente X, la componente Y y la componente Z. Cada una de las componentes puede ser funciones de las tres coordenadas. La componente X puede ser función de X y Z. La componente Y también puede ser función de X y Z, y la componente Z también. ¿Cómo tomamos el rotacional? El rotacional se toma con el producto vectorial del vector nabla y el campo vectorial A. Ya ustedes saben que el producto vectorial entre dos vectores lo tomamos así. Por lo tanto, el rotacional sería esto. Luego de hacer esta operación, tenemos que el rotacional de un campo vectorial A se determina de esta manera. Bueno, empezamos entonces con el rotacional de este campo vectorial. El campo vectorial solamente tiene dos componentes. Entonces, menos X, menos Y, perdón, componente X, y X, la componente Y. El rotacional de este campo vectorial es este acá. Entonces, la componente Z es 0. La componente Y solamente depende de X, por lo tanto eso también va a ser 0. La componente X lo derivamos con respecto a Z, pero la componente X solamente depende de Y, por lo tanto eso también es 0. La componente Z no tiene componente Z, por lo tanto eso también es 0. La componente Y con respecto a X. Bueno, esta es la componente Y. Si derivamos con respecto a X, nos va a dar 1. Eso sí es diferente de 0. Y la componente X con respecto a Y sería menos 1. Sería 1 menos menos 1. Por lo tanto, esto nos da 2Z. Rotacional de F, 2. Y la componente Z. Es decir, va a tener componente Z. Eso sería el... Bueno, fíjense cómo es el campo. Así va a ser este campo. Tiene una sola componente que va a lo largo del eje Z. Por eso el campo va a ir de esta manera. Es un campo con rotacional diferente de 0. Graficando solamente esta función nos podemos dar cuenta que el rotacional de esta función es diferente de 0. Ahí está. Está a lo largo del eje Z. Ahí está. Más ampliado ya. Ese es solamente el campo vectorial. Si graficamos el campo vectorial va a tener esa forma. Pero su rotacional es alrededor del eje Z. Es decir, que tiene un rotacional que va dirigido a lo largo del eje Z. Está rotando así. Calcular el rotacional de la siguiente función. X cuadrado menos Y, componente X. X cuadrado más Y cuadrado es componente Y. No tiene componente Z, 0. La componente Y con respecto a Z también es 0. No tiene componente Z. La componente X del vector F con respecto a Z, 0, no tiene. La componente Z con respecto a X, 0 también. La componente Y con respecto a X, esto sí, aquí nos va a dar 1. Y la componente X con respecto a Y nos va a dar también 1, menos 1. También nos da 2Z. Así que el rotacional de esto también es diferente de 0. Ahí está la función de este campo vectorial. Y esto es su rotacional. Diferente de 0. Ahí está. Su rotacional. Bien. El rotacional también lo vamos a necesitar en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas. Este es el rotacional en coordenadas cartesianas. En coordenadas cilíndricas es así. Y en coordenadas esféricas toma esta forma. Un poquito más complicado, ¿no? En coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas. Pero de todas maneras vamos a tener problemas con simetría cilíndrica y simetría esférica, en donde vamos a tener que determinar el rotacional de ese campo vectorial en ese sistema de coordenadas. Pueden ser cilíndricas o pueden ser esféricas. El laplaciano. El laplaciano viene a ser el nabla al cuadrado. Es decir, siempre ustedes se van a encontrar con este operador, que se le conoce como laplaciano. ¿Ya? Entonces se obtiene multiplicando nabla por nabla. Entonces si multiplicamos nabla por nabla, viene a ser la derivada, la segunda derivada con respecto a X, más la segunda derivada con respecto a Y,
y más la segunda derivada con respecto a z. Cuando actúa sobre una función escalar, simplemente tenemos la segunda derivada de u con respecto a x, ya que u es un campo escalar, pero depende de las tres coordenadas. Como u depende de las tres coordenadas, tomamos la segunda derivada de u con respecto a x, la segunda derivada de u con respecto a y la segunda derivada de u con respecto a z. Pero también van a tener ustedes el laplaciano de un campo vectorial. Bueno, acá sí el laplaciano puede estar aplicado tanto a un campo escalar como a un campo vectorial. Para un campo escalar, como ustedes pueden observar acá, es simple, ¿no? Pero si se trata de un campo vectorial, hay que aplicar el operador nabla a cada uno de las componentes del vector A. Laplaciano con respecto a la coordenada x, ya hemos dicho que la coordenada x puede tener las dos componentes, ¿no? Es decir, puede ser función de las tres componentes. Laplaciano de A sub y y Laplaciano de A sub z. ¿Cómo quedaría así? ¿Por qué quedaría así? Porque A sub x puede ser función tanto de x, de y y de z, ¿no? Por lo tanto, hay que tomar aquí la segunda derivada de A sub de x con respecto a x, la segunda derivada de A sub de x con respecto a y así. Es decir, en total vamos a tener 9 términos cuando se trata de tomar el laplaciano con respecto a un campo vectorial. Hay que aplicar el laplaciano a cada uno de las componentes de este campo vectorial. Propiedades importantes. Muchas veces ustedes se van a encontrar con la divergencia de un rotacional. ¿A qué es igual la divergencia de un rotacional? 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nabla por nabla es 0. Esto no va a dar 0. También podemos decir de que, bueno, ya ustedes saben que el producto vectorial entre dos vectores queda como resultado un vector que es perpendicular tanto a nabla como perpendicular con respecto a A. Como este vector resultante de este producto vectorial nos va a dar un vector perpendicular a nabla y está multiplicado por nabla, por lo tanto es 0. Rotacional de un gradiente siempre también es 0. Aquí sí, producto vectorial entre estos dos vectores. Nabla por nada multiplicado vectorialmente nos da 0, ¿no? Ustedes saben que el producto vectorial entre dos vectores siempre es 0. Por eso es que el rotacional de un gradiente nos da 0. Rotacional de un rotacional es gradiente de la divergencia de A menos nabla cuadrado de A. Y también hay que recordar estas relaciones que son muy útiles para el análisis vectorial. Bueno, esto representa producto vectorial, ¿no? Producto vectorial entre A por B, algunos autores lo representan así el producto vectorial. Esto viene a ser producto vectorial. ¿Ya? Producto vectorial entre A y B, multiplicado escalarmente por el producto vectorial entre C y D, nos da esta relación. Y el producto vectorial entre A multiplicado ahora vectorialmente por esto nos tiene que dar un vector, y ese vector es este de acá. Puede estar expresado así o así. ¿Ya? Bien. Entonces, ahí tienen ustedes ese cuadro donde nos dan las 4 operaciones que hemos visto del análisis vectorial. El gradiente, la divergencia, el rotacional y el laplaciano. Entonces, el primero es para coordenadas cartesianas. Es bueno que ustedes lo tengan esta tabla. Bueno, yo les voy a alcanzar esta diapositiva. Y esta tabla es muy importante porque siempre lo vamos a usar. ¿Ya? Entonces, acá tienen ustedes el gradiente de un campo escalar, la divergencia de un campo vectorial, rotacional de un campo vectorial. Y el operador nabla de un campo escalar. Si se trata de un vector, el número de términos se triplica, ¿no? Porque hay que aplicar el laplaciano para cada componente del vector, como acá. Son 9 componentes. 3 para la componente X, 3 para la componente Y y 3 para la componente Z. Pero que acá solamente está para los campos escalares nada más. Bueno, este es en coordenadas cartesianas. En coordenadas cilíndricas, este es el gradiente, este es la divergencia, este es el rotacional, y este es el operador laplaciano para un campo escalar. En coordenadas cilíndricas. ¿Cuáles son las coordenadas cilíndricas? El E1 viene a ser el vector unitario de la dirección de ρ, el E2 el vector unitario con respecto a φ, y E3 con respecto a z. ¿Cómo está acá? Ahí está. Este es el vector unitario en R, ρ en coordenadas cilíndricas, en φ, y esto es en z. Y para las coordenadas cilíndricas, el E1 va a ser vector unitario en R, el E2 en θ, y el otro en φ.
aquí E1 es R, E2 es sub teta y este E3 es E sub phi. La divergencia de A en coordenadas cilíndricas es esto. El rotacional de A en coordenadas esféricas, perdón, es esto.